Muy buenos días, hermanos y amigos. Dios me los bendiga. Espero que tengan un excelente día. Vamos a empezar el mensaje con una palabra de oración. Padre Celestial que estás en el cielo, mi Dios, Señor, gracias por este día tan maravilloso que nos ha regalado. Gracias por tu palabra, mi Dios. Señor, te imploramos y te suplicamos que nos des la sabiduría para poder comprender tu palabra. Te pedimos por aquellos que van a escuchar la predicación, Señor. Señor, ayúdalos a entender tu verdad, Señor, tu palabra que es la única verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Estamos en Panamá, en la Chorrera, El Coco. La Iglesia Evangélica El Maná de la Esperanza le da la bienvenida a todos. Vamos a empezar con el texto clave y es Primera de Timoteo 4 del 13 al 16. Dice la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Tremenda palabra del Señor. Hoy vamos a ver, hermano, la mayordomía de nuestro ser. Dios nos manda a ser mayordomo y vamos a verlo en Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4, 1 y 2 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí la palabra administrador es mayordomo. Tú y yo tenemos que ser mayordomo de nosotros mismos, de todo nuestro ser. Pero ahora, una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede ser mayordomo. Es imposible. No puede administrar su tiempo. Pero una persona que tiene a Cristo en su corazón, por medio del Espíritu Santo, él va a poder administrar el tiempo. Él va a poder ser mayordomo de todo su ser, como la palabra lo recomienda. ¿Y cómo vamos a llegar a ser mayordomo de nosotros mismos? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio vamos a ser mayordomo de nuestro ser, de todos nosotros, de nuestra vida. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Antes de entrar al tema, quiero abrir el contexto de qué es el Evangelio. Predicamos tanto el Evangelio, y mucha gente, yo sé que muchos que me están escuchando no saben qué es el Evangelio. Uno le pregunta, ¿qué es el Evangelio? No saben qué es el Evangelio. Vamos a ver qué es el Evangelio bíblicamente. Vamos a ver en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ver brevemente, porque profundizarse en el Evangelio es como una comida exquisita, donde tú vas a deleitarte comiendo poco a poco este alimento. Vamos a ver qué es el Evangelio. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí está viendo que Pablo es apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Ahora, ¿de qué es el Evangelio? Versículo 3 dice: ¿acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad y por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio no es más que Jesucristo. Dice que acerca de su Hijo, ese es el Evangelio. Ahora, el Evangelio no es Cristo solamente, no. El Evangelio es todo lo que Cristo hizo y dijo. Todo lo que Él dijo y hizo en esta tierra es el Evangelio. El Evangelio comienza con el nacimiento de Cristo en un pesebre. Todo lo que vivió, los 33 años que vivió en esta tierra. Lo que enseñó cuando muere en la cruz, cuando resucita al tercer día y cuando asciende al cielo a los 40 días. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el Evangelio. Conociendo el Evangelio ahora, vamos a ver qué dice el versículo de de Romanos 1:16. La tesis de todo este libro de Romanos es este versículo. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo de ¿quién? De Cristo. Porque Cristo es el Evangelio. Yo quiero que estén claros en eso. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, el Evangelio fue dado por Dios, que es Cristo, para el judío, para el pueblo de Israel. Pero dice que también al griego, a todos los gentiles. Para ti y para mí, para todo el mundo fue traído el Evangelio. El Evangelio, nuevamente les recuerdo, abarca el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión y la gloria de Cristo, para que no se lo olvide. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy la mayordomía de nuestra vida o de nuestro ser. ¿Cómo vamos a ser mayordomo de nuestra vida por medio del Evangelio? Y quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Este es un versículo tremendo. Conociendo qué es el Evangelio, ahora vamos a ver esto. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un versículo o un texto muy, pero muy importante, que lo entendamos en el contexto en el que fue escrito. Cuando Pablo escribió este texto, Pablo lo estaba escribiendo en tiempos donde la filosofía y la mitología y los conceptos de la vida tenían diferentes expresiones. Algunos creían en ese tiempo que la vida se componía de un elemento solamente espiritual, que todo lo que estuviera fuera del contexto espiritual era malo y perverso. Este concepto fue el que llevó a muchas personas a convertirse en monjes y en monjas y encerrarse para huir de todo lo que se conocía como corrompido y perversiones y todo este tipo de prácticas del ser humano. Si ustedes ven las películas del tiempo de los romanos, el tiempo de los monjes en Inglaterra, estos monjes se encerraban 2 años, 3 años, hasta 4 años en unas torres. Si ustedes ven en alguna foto, en alguna película, los castillos tenían unas torres pequeñas en las murallas. En esas torres pequeñas se encerraban estos monjes para no contaminarse del mundo, porque ellos creían que solo lo que importaba era lo espiritual y no importaba los sentimientos y el cuerpo.
Y por eso se encerraban y se daban latigazos en las espaldas, se daban latigazos. Se forcejaban y se daban, porque ellos decían que solo lo espiritual era lo que importaba. Entonces Pablo escribe en este contexto este versículo, y se los leo nuevamente. Dice: yo y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tiene que indicarle a la iglesia de Tesalónica que el evangelio no solamente se concentra en un aspecto de la vida humana, sino que el evangelio habla a la totalidad de la vida del ser humano. El evangelio habla a todo el ser humano, alma, cuerpo y espíritu. Él le dice, no solamente lo espiritual es importante, sino también lo emocional es importante. Y lo físico también es importante. Muchas veces nosotros tenemos conceptos que están errados en cuanto a la práctica que del evangelio se refiere. Cuando el apóstol Pablo dice que somos espíritus, se toma de la palabra neuma, que significa espíritu. Los antiguos pensaban que cuando alguien se enfermaba es porque había sido poseído por un demonio o un espíritu. Eso lo pensaban, y muchos hoy en día creen que cuando alguien está enfermo es porque está poseído por un demonio. En aquel tiempo no existían los análisis científicos, no existían los avances médicos que hay hoy en día. Por tanto, hoy yo creo que también entendemos que no todo lo que sucede es porque hay una invasión de demonios. Hay muchas enfermedades que llegan a esta vida, pero no son de demonios. Pero antes se creía que todo el que se enfermaba es porque estaba poseído de un demonio. Muchas veces, si usted tenía alguna enfermedad, inmediatamente asumíamos que debería ser alguna intervención demoníaca. ¿De dónde viene eso? Viene de esos conocimientos y creencias de esos tiempos. Pablo también menciona la palabra alma, donde sale de dónde sale la palabra alma, esuke, de la psicología, que es el estudio del comportamiento humano. El estudio del comportamiento humano nos ayuda a poder entender cómo procedemos y por qué procedemos y por qué hacemos lo que muchas veces hacemos. En el alma se deposita y se reside la voluntad, los pensamientos, los sentimientos y las decisiones que el ser humano toma. Pablo dice: de esto también Dios está interesado. Cuando nosotros divorciamos de lo espiritual, lo emocional y lo físico, terminamos con conceptos que están completamente errados. De la integración del evangelio se toma, involucra toda nuestra vida. El apóstol también menciona el cuerpo, porque había una creencia en ese tiempo que el cuerpo no tenía ningún tipo de valor ni significado. Por eso en aquellos tiempos, hermanos, habían personas que se daban sus cuerpos para ser quemados. Otros se sumergían en las orgías porque no le encontraban el valor que el cuerpo tiene. Hay muchos creyentes que asumen de la misma manera. Asumen que el cuerpo es la carne, y sin embargo nuestro cuerpo, la palabra del Señor dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A Dios le interesa tu cuerpo.
No pensemos que el cuerpo, bueno, es la carne y puede hacer lo que quiera porque yo soy salvo. No. Muchos creen así. Muchos creen que a Dios solo le interesa lo espiritual. A Dios le interesa de ti todo, completamente todo. Vamos a ver Romanos 12:1. Romanos 12:1 y el versículo 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros, ¿qué cosa? Cuerpos completos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A Dios le interesa lo espiritual, lo emocional y lo físico. El Evangelio tiene que afectar nuestra vida en dos dimensiones. Número uno, el Evangelio, la primera de ellas es lo espiritual. El Evangelio tiene que afectar tu vida espiritual, por fuerza. Yo no puedo creer que una persona que hoy día, muchos hoy día dicen, vamos a repetir una sencilla oración y ya eres salvo. Pero después que decimos esa oración, seguimos comportándonos igual que antes. No puede ser. ¿Qué le digo yo a ustedes? Miren este pequeño ejemplo. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo hoy, ahora en este instante, que hace media hora me arrolló un camión? El camión me pasó por encima, pero ya estoy aquí, estoy bien y estoy aquí predicando. ¿Qué ustedes van a decir? El pastor Dime es un mentiroso, porque cuando un camión te atropella, ya tú no quedas para más nada. Si un camión hace un impacto tan fuerte, ¿cuánto ustedes creen que hace el impacto de que Cristo entre a tu vida? ¿Quién es más fuerte, un camión o Cristo? Cristo, ¿verdad? Cristo es más fuerte. Por eso es imposible que una persona diga que es transformada y sigue siendo la misma persona de antes. Pablo dice, antes fuimos, pero ahora somos hijos de Dios. Porque cuando Cristo entra a tu vida, es un impacto tan fuerte, es un poder tan fuerte, que transforma la vida de la persona. Por eso la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Así que el Evangelio tiene que afectar nuestras vidas en dos dimensiones. Y la primera es la espiritual. Por medio del Evangelio, la fe hacia el Señor, que nos puso en nuestro corazón para creer en Jesucristo y para arrepentirnos, va a ser una nueva relación con Dios. Antes de conocer a Cristo, antes éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y lo podemos ver en Salmo 5. Vamos a ver Salmo 5. ¿Qué le sucede al que no tiene a Cristo en su corazón? Mucha gente dice, Cristo te ama, Dios te ama. Vamos a ver lo que dice en la Biblia. No es lo que el hombre dice, es lo que la Biblia dice. El Salmo 5, y ya hay otros más, pero vamos a ver el Salmo 5, dice, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Pongan atención a este versículo. El malo no habitará junto a ti, está hablando Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Vamos a ver el Salmo 7, ahí mismo, el Salmo 7, versículo 11. Dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío. De vez en cuando, lea su Biblia.
está airado todos los días. Todos los días. Dios está airado con el impío. Muchos dirán, pero ese es el Antiguo Testamento. También podemos buscarlo en el Nuevo Testamento. Dios, hermano, es importante que el Evangelio cambie tu relación con Dios. Cuando tú llegas a conocer a Cristo, tu relación con Dios es diferente. Por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre. Y hoy podemos decir que por causa de Cristo somos salvos. Por medio de la fe que Él mismo nos regala para que podamos creer en Él. Y podamos arrepentirnos. Hemos nacido de nuevo. Y que hemos entrado a una nueva relación con Dios. El Evangelio tiene que afectar con mi relación con Dios, pero también tiene que afectar mi vida cotidiana. Porque una vida espiritual debe ser saludable. Y la única manera que tu vida espiritual sea saludable requiere de la integración de ambas partes. La vida cotidiana y la vida espiritual. Yo no puedo vivir solamente preocupado por los asuntos espirituales que conciernen a mi vida. Y no saber cómo aplican cuando a mi vida cotidiana, los problemas que tenemos muchas veces. En nuestra vida cotidiana hay muchos problemas. Y debemos conectar el Evangelio a nuestra vida cotidiana. Es que creemos que la espiritualidad tiene que ver solamente con disciplinas espirituales. Por ejemplo, oración, ayuno, estudio de la palabra, meditación de la palabra. No, el Evangelio tiene que ver mucho más allá. Sí tiene que ver con la oración, tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con la palabra, con el estudio de la palabra. Pero una espiritualidad saludable toma esas disciplinas y las integra en la vida y las aplica en su proceder cotidiano. En otras palabras, una vez que vamos al templo y nos relacionamos con los hermanos de su iglesia, cada quien en su iglesia local, en este caso, la iglesia evangélica de Hermandad de la Esperanza, una vez que el servicio dominical se acaba, yo tengo que regresar a mi casa. Y mañana tengo que ir a trabajar y tengo que vivir una vida espiritualidad saludable, que refleje que lo que yo estoy trabajando y creciendo en Dios es poderoso para afectar todo el entorno donde yo me muevo y vivo. En otras palabras, muchos creen hoy en día que debemos ser fieles a Dios solamente los domingos que vamos al templo. Pero de lunes a sábado nos comportamos de otra manera. Uno ve a personas que se llaman cristianos trabajando en algunos lugares con unas palabras que no parecen cristianos. Nosotros tenemos que afectar el contorno con el Evangelio, con nuestras vidas. Debemos de afectar el contorno donde estamos. En otras palabras, el Hijo de Dios debe dar buenos frutos en todos lados. Tú tienes que ser cristiano, hijo de Dios, en tu casa, en el trabajo, en la oficina, en el doctor, en la escuela, con tus vecinos. En todos lados tienes que ser un hijo de Dios. No podemos pensar que vamos a quedarnos toda la vida en el templo. No, tenemos que salir, hermano. Al templo vamos 2-3 horas a la semana. Y los miércoles 2 horas más, son 5 horas que vamos al templo. Tú no puedes ser cristiano y lleno del Espíritu Santo esas 5 horas.
No, tú tienes que ser cristiano, hijo de Dios, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y es aquí donde muchos creyentes han cometido equivocaciones serias, aberraciones bíblicas que quieren vivir y estudiar lejos de los incrédulos. Yo no sé cuántos han escuchado, pero hay cristianos que quieren vivir junto a los cristianos, quieren trabajar solamente con los cristianos. Tienen que... No, Dios nos mandó a este mundo, dice, salgan porque van a ir entre lobos rapaces. Tenemos que salir. Para poder llevar el evangelio tenemos que salir al mundo a predicar el evangelio. Es nuestro deber. La Biblia dice que no debemos desconectarnos de la realidad, sino que debemos influenciar la realidad donde vivimos con una vida llena de Cristo y principios de la palabra del Señor que nos ayuden a influenciar nuestra sociedad. Nosotros somos sal y luz en esta tierra. No olviden eso. Somos lo que debemos de hacer los cambios positivos en la sociedad. Cuando nosotros llegamos a un lugar, debemos hacer cambios positivos donde estamos. Me encanta cuando hay un hermano que me dice que hoy en día cuando van a reunirse en su oficina, lo llaman a él, venga, y tengo una palabra de oración para empezar la reunión. Yo no sé a cuántos usan así, pero ojalá todos los que me están escuchando que se llaman hijos de Dios hagan cambios positivos en sus trabajos, en su contorno, en sus barriadas. Que cuando pase algo en las barriadas lo busquen para que ore. Ojalá usted sea un cambio positivo hacia la sociedad. Somos los que somos y lo que debemos de influenciar al mundo donde vivimos. Nosotros somos los que debemos influenciar, no que el mundo nos influencie a nosotros. Qué triste, y eso sucede más con los jóvenes. Qué triste que los jóvenes son influenciados por el mundo. Los jóvenes hoy día están siendo destruidos por medio de los celulares. Qué triste eso. Ojalá tú seas seas el cambio en el lugar donde tú participes todos los días. El evangelio que trata con la vida espiritual, primeramente, y luego con la vida cotidiana. Vimos el número 1, la relación espiritual con Dios. Pero también, número 2, la relación o responsabilidad que tenemos con el planeta. Uno trata con el corazón y el otro trata con la mente. Lo que Cristo hizo debe de afectar mi corazón. Pongan atención a esto. Lo que Cristo hizo debe de afectar mi corazón. Pero lo que Cristo dijo tiene que afectar mi mente. Y eso es el evangelio. Vuelvo y se lo repito y no lo olviden. Lo que Cristo hizo tiene que afectar nuestro corazón. Pero lo que Cristo dijo tiene que afectar nuestra mente. Vamos a ver qué es lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, y se los leo, hermano. Y este es un versículo que yo uso mucho porque es un versículo que habla de la regeneración o la transformación de una persona. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, ya Dimas no vive. Si usted es hijo de Dios, ya usted no vive. ¿Quién vive ahora? Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque no estoy muerto, todavía estoy vivo y vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Cristo hizo debe afectar mi corazón.
Pero lo que Cristo dijo tiene que afectar mi mente. Tiene que afectar la forma en que pienso. Tiene que afectar la forma en que hago los negocios. Tiene que afectar cómo conduzco mi familia. Tiene que afectar cómo me relaciono con los vecinos. Tiene que afectar mis amistades con quien me relaciono. El Señor, la palabra nos manda a predicar el Evangelio a todas las personas. Tenemos que sentir misericordia por las personas y predicarles del Evangelio. Pero no podemos convivir, no podemos relacionarnos, no podemos ser amigos de personas que andan en malas cosas. Y qué triste cuando uno ve cristianos que se llaman hijos de Dios siendo amigos de incrédulos, de personas que no aman a Dios, de personas que hablan mal de Dios. Por las redes sociales hoy en día vemos a un señor que se llama el que habla mal de Cristo, que dice, que se llama Franklin, hablando mal del Señor. Y hay muchos cristianos que lo siguen en las redes sociales. ¡Qué triste! ¿Cómo tú vas a seguir a eso? ¿Por qué no sigues a Paul Washer, a Suhey Michelin, a todos estos hombres que predican la palabra del Señor? Hermanos, no podemos ser amigos del mundo, pero sí tenemos que predicar el Evangelio al mundo. Tenemos que predicar, tenemos que tener misericordia por el que no conoce a Jesucristo. El Evangelio no es solamente lo que Cristo hizo por nosotros, sino lo que Cristo dijo. Tiene que afectar la forma en que nosotros vivimos. Tiene que afectarlo. Es un engaño pensar que el Evangelio se vive y se practica solamente cuando asistimos al templo o a la iglesia. Muchos creen que solo debemos ser creyentes los domingos. Pero la realidad es que el Evangelio debe afectar tu vida en su totalidad. Las enseñanzas de Cristo están diseñadas, hermanos, para enseñarnos a vivir en el nuevo sistema al cual fuimos trasladados. Antes de venir a Cristo, pertenecíamos al reino de las tinieblas, dice la Biblia. Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz. Dice Efesios 5:8, vamos a buscarlo. Efesios 5:8, hermanos, dice, y se los leo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Este reino del cual Cristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, nos sacó de ese reino de las tinieblas. ¿Qué es el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas es cuando no tenemos conocimiento de Dios. No conocemos a Dios. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, todo aquel que no es hijo de Dios, está en el reino de las tinieblas. Y los que conocen a Dios, Dios los saca del reino de las tinieblas y los pone en el reino de la luz. En este mundo hay solo dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz. El príncipe del reino de las tinieblas, ¿quién es? Satanás. Pero el rey del reino de la luz, ¿quién es? Dios. Entonces, tú no puedes pertenecer y que, bueno, voy a estar en el medio, voy a estar ahí en el medio, ni estoy acá, ni estoy allá. No, no puedes. Bíblicamente, si tú no estás en las tinieblas, estás en la luz. Y si no estás en la luz, estás en las tinieblas. Y eres esclavo de Satanás. Eres esclavo. Yo prefiero ser esclavo de Cristo. Y yo creo que muchos de los que me escuchan prefieren ser esclavos de Cristo.
Y yo seré esclavo de Cristo hasta el día que me muera. Hermano, roguemos por el Satanás. Roguemos. Cada reino, hermano, cada reino tiene un sistema diferente o forma diferente de hacer las cosas. Miren esto, pongan atención a esto. Si yo no aplico en cada área de mi vida lo que la palabra nos enseña, nunca podré experimentar una vida abundante que Cristo prometió a los que Él escogió. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esto significa la clase o calidad de vida más excelente que un ser humano pueda llegar a encontrar. La vida que Dios te quiere dar es una vida excelente. Ahora, ¿vas a tener problemas? Sí. ¿Vas a tener dificultades? Sí. ¿Vas a tener tribulaciones? Sí. Pero en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, tú estás gozoso en el Señor. Porque el Señor va a trabajar tu corazón y tu mente. Entonces, un hijo de Dios no puede, hermano, no puede vivir los domingos en el reino de la luz y de lunes a sábado en el reino de las tinieblas. Es imposible. Cada reino es diferente. Cada reino tiene un sistema diferente. Esto quiere decir que la vida de Cristo, el Evangelio, tiene que influenciar tu vida en su totalidad. El Evangelio tiene que influenciar tu familia, tu iglesia, tu negocio, tus amistades, tu forma de tratar a los semejantes. ¿Quiénes son los semejantes? Todos los que te rodeen. ¿Cómo tú los tratas? Hay personas que se llaman hijos de Dios y andan amargados toda la vida. El hijo de Dios no puede andar amargado. Tienes que tratar bien a las personas. Tienes que convivir con las personas. Tienes que hablarle de Cristo en todos los lugares a donde vayas. Porque si tú eres hijo de Dios, tú estás compuesto por mucho más que una vida espiritual de 2 horas a la semana dentro de un templo. Tu vida está compuesta por diferentes elementos en que Dios quiere que tú puedas influenciar con su palabra y en cada uno de ellos, pero hay que aplicarlas. Porque el Evangelio le habla a la totalidad de la vida del ser humano. El Evangelio le habla a todo tu ser. Por eso que debemos ser mayordomos de nuestro ser por medio del Evangelio. Si tú vas a ser un buen mayordomo de tu vida, tienes que hacer algunos cambios necesarios en el proceso. Y vamos a buscar Efesios 5, 15 y 16. Miren lo que dice. Vuelvo y le pregunto y les digo. Si vamos a ser buenos mayordomos de su vida cada uno, tenemos que hacer algunos cambios en medio de este proceso. Número 1, Efesios 5, 15 al 16. Dice, mirad pues con diligencia. ¿Con qué? Con diligencia. ¿Cómo andáis? No como necios, sino como sabios. Pongan atención a esto. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Tú estás aprovechando el tiempo? ¿Tú estás organizándote, hermano? El Hijo de Dios se organiza. El Hijo de Dios establece sus prioridades que tiene el valor en su vida. Para nosotros, en los hijos de Dios, hay 3 áreas que deben ser bien establecidas y claras en cuanto a las prioridades se refiere. Número 1 es Dios. Debe ser lo primero que debe recibir nuestras primicias. Lo primero es levantarnos. ¿Qué dice? No lo voy a buscar, pero ¿qué dice Salmo 5:3? Dice David, de madrugada te buscaré.
Lo primero es buscar a Dios. Ese es la primero cuando tú estableces las prioridades en tu vida. Dios. Número 2, tu familia. No puede ser todo trabajo, 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 trabajo y tu familia abandonada. Muchos creen, hermano, muchos creen que el dinero es lo importante, hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y abandonamos nuestras familias. Eso va mucho para los hombres. Yo lo hice mucho tiempo cuando estaba más joven. Trabajaba muy duro, pero estaba descuidando a mi familia. Tenemos, hermano, que no todo puede ser trabajo. Tenemos que compartir con la familia. Debemos agarrar un día para la familia, sentarnos, hacer un pollo, hagan algo con la familia. Escuchen a sus hijos, las esposas a sus esposos y sus esposos a las esposas. Compartan en familia. Y número 3, la iglesia. Esas deben ser nuestras prioridades. Dios, número 1, la familia, la iglesia y después todo lo demás. Pero ¿qué ha hecho el hombre? El hombre ha puesto como prioridad su trabajo. El hombre, su trabajo es lo primero. Y se olvidan del Señor. Nos levantamos a las 3 de la mañana, vamos tarde y nos olvidamos del Señor. Llegamos al trabajo, trabajamos duro todo el día, llegamos a la casa a las 8 de la noche, nos comemos un plato de comida y a la cama. Y nunca nos acordamos del Señor ni de la familia, porque hemos cambiado ese orden. Así que dice la Biblia, aprovecha bien el tiempo. Si tú quieres ser un buen mayordomo de tu vida, aprovecha bien el tiempo. Tenemos que tener un orden en nuestra vida como hijos verdaderos de Dios. Ahora que quede claro, en una espiritualidad saludable, estos 3 conceptos, Dios, la familia y la iglesia, nunca deben estar en conflicto. Dios no puede estar combatiendo con la familia y la familia no puede estar combatiendo con la iglesia. No. El problema que tenemos es que no hemos sabido integrar nuestras prioridades. Porque donde está Dios debe haber un orden. Tenemos que planificar bien el tiempo. Usted debe de planificar un día antes que empecemos. Un día antes usted debe de planificar qué voy a hacer mañana. ¿Cómo voy a organizarme? No es que al día siguiente usted va a hacer las cosas sin planificar. Planifique el tiempo, hermano. Número 2, y vamos a los versículos clave de esto. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4, del 13 al 16. No podemos tener, hermano, una actitud de derrota. Yo no sé cuánto ustedes han visto a hermanos derrotados. Hay hermanos que toda la vida andan estresados y temblando. Ay, no sé qué hacer, y no sé qué hacer. Y ya andan destruidos. Yo no sé cuánto. Yo sí conozco un pocotón. Y uno le dice, pero Dios te da la fuerza. Busca a Dios. Pero dicen que no hay forma de buscar a Dios. Yo no entiendo eso. Si Dios está dentro de ti, ¿cómo no vas a encontrarlo? Un hijo de Dios no puede estar derrotado toda la vida. Hay personas, no sé cuántos ustedes han hablado con personas, tal cosa, no puedo. Necesitamos tal cosa, no tengo tiempo. Muchos van a las iglesias a buscar algo, no a dar. Y nosotros tenemos que ir a la iglesia a dar al Señor todo. Completamente todo. Saca el tiempo, hermano. Administre lo que tiene y dele a Dios lo que se merece. Porque Dios es primero en nuestra vida. Y número 3, no dejes de crecer espiritualmente. Tenemos que crecer espiritualmente. Miren lo que dice el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Usted ha leído últimamente un buen libro? Primero, la palabra. Este es el mejor libro de todos. Pero aparte de la Biblia, ¿usted ha leído un buen libro? Hoy día,
La iglesia del Maná está estudiando un libro que se llama Los 5 puntos de John Piper. La pregunta es, los que me escuchan del Maná, ¿están estudiando ese libro para el día miércoles? ¿Se han sentado a leer ese libro? Hermano, dice la Biblia, entre tanto que voy, ocúpate la lectura. ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto nos sentamos a estudiarla? A meditar en ella. Tenemos que leer. El crecimiento, hermano, no llega solo. No. La salvación es gratuita. Somos salvos. Pero para tú crecer espiritualmente tienes que esforzarte. Y tienes que aprender a leer. Tienes que hacer parte de tu vida, en tu crecimiento espiritual, leer libros y especialmente la Biblia. El versículo 14 dice, no descuides, dice la Biblia, no descuides el don que hay en ti. Muchos esconden el don que tienen para no trabajar en la iglesia. En esta pandemia, llevamos ya casi 9 meses en pandemia. Y hay hermanos que no sabemos nada de ellos. Cambiaron el número o apagaron el celular. No sabemos qué ha pasado con ellos. Y tenemos que llamar a otros hermanos. Y nos dicen, sí, todavía está ahí. Pero no sabemos qué ha pasado. Porque se esconden, no quieren. Mire, la iglesia no se ha cerrado. Se cerraron los templos. Pero la iglesia no. La iglesia sigue trabajando, dice la canción. Entonces tú no puedes descuidar el don que Dios te dio, que Dios te dio, porque el don que tú tienes, Dios te lo dio para servir a tus hermanos y para darle gloria a Dios. Para eso es el don que Dios te dio. Y dice el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí aprovechamiento significa crecimiento. Cuando uno crece, la gente se da de cuenta. Es imposible crecer y que la gente no se dé de cuenta. Cuando uno crece, hey, mira este hermano cómo está, oye, pero mira este, mira el otro. Y la gente se va a dar cuenta del crecimiento de ese hermano. Lo que pasa, hermano, que hoy en día hay muchos hermanos que son piezas de museo. Usted sabe que es una pieza de museo. Usted ha ido al museo en algún momento. En el museo, cuando usted va al museo, hay muchas piezas en cristales para que no los toquen. Esas piezas están ahí por años, no se mueven. Son piezas que nadie puede tocar ni ellas pueden hacer nada. Así hay personas en la iglesia. Piezas de museo. Llegan, se sientan y punto. Se acabó el culto, se fueron. Y esas piezas de museo son las que hoy en día, en medio de la pandemia, no hacen nada. Tú no los ves por ni un lado. Esas son piezas de museo. Y concluyendo, hermano, este tremendo mensaje, dice el versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hoy día repetimos muchas doctrinas de hombres y nos da miedo profundizar en la doctrina de Dios. Todo el que me escucha, los que predican la palabra, tengan cuidado de la doctrina. Estudien la Biblia. Cuando nosotros comenzamos a predicar la Biblia, la gente nos coge rabia y se apartan de nosotros. Porque predicamos la Biblia. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Timoteo? A todos los que predicaban la doctrina de Dios, los apedreaban. No les echaban flores. No les aplaudían. Los apedreaban. A todos. Y vayan al Antiguo Testamento, todos los profetas que hablaban de parte de Dios y que decían lo que Dios tenían que decir, los apedreaban y los mataban. No descuide. Ten cuidado de quién. Del vecino. Ten cuidado de la persona que está a lo tuyo. De ti mismo. Persiste en la doctrina. Persiste en ello, dice.
pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué sucede hoy en día? Muchas iglesias van a llevar a muchas personas al infierno, porque le están predicando doctrina de hombre y no de Dios. Nosotros tenemos que predicar doctrina de Dios, lo que la Biblia dice tal y como está. No lo maquille, hermano, no maquille la palabra para no ofender. No, predique la palabra, predique la palabra. Sea un buen administrador de su vida, sea un buen administrador de su ser. Quiero terminar, pero antes quiero decirle que el Evangelio tiene que afectar toda tu vida. Tiene que afectar tu vida, tiene que afectar tu matrimonio, tiene que afectar tu familia, tu negocio, tu vecino, tu compañero de trabajo. Todo tiene que afectar el Evangelio. Y cuando tú eres sal y luz, entonces hay una diferencia. Pero cuando tú te confundes con el incrédulo, cuando nadie sabe que tú eres hijo de Dios, cuando tu comportamiento es igual que cualquier incrédulo, estás en problemas. Quizás, no sé, porque no soy Dios, pero quizás no has conocido a Dios. Arrepiéntete. Todavía estás a tiempo. Si estás vivo, estás a tiempo. Busca al Señor. Y no olviden, 1 Corintios 4, 1 y 2 dice que Dios quiere administradores o mayordomos fieles. Dios quiere que tú seas un buen mayordomo en tu propia vida. Dios te bendiga. Y gracias, hermanos y amigos, a todos los que han escuchado este mensaje, que sea de aprovechamiento para tu vida. Que cambie tu vida y tu manera de pensar. Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gloria, Padre, y honra por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, te ruego, te pido misericordia por cada persona que me escucha. Padre, que sean transformados sus corazones y sus mentes. Padre, que nuestras mentes sean renovadas por medio de ti, Señor, que tú eres nuestro evangelio, tú eres Cristo, tú eres Jesucristo, el dador de la vida. Padre, enséñanos a ser impactante en nuestro entorno. Que donde vayamos, Señor, demostremos que somos tus hijos. Padre Celestial, gracias, Señor. Te alabamos, Padre, te damos la gloria, la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Dios y eres nuestro Rey. Gracias por cada persona, Señor, que ha escuchado esta palabra. Toca sus vidas. Los que no te conocen, manda tu espíritu para que ellos sean regenerados y ellos puedan, Señor, ellos puedan arrepentirse y tú puedas vivir en sus vidas. Pero a los que te conocen, Padre, que esta palabra los ayude a crecer espiritualmente. Padre, gracias, Señor. Te alabamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. La iglesia del Maná de la Esperanza los saluda a todos. Paz y gracia.